Soy Gregorio Rosario y le doy la bienvenida a nuestro programa Sport Experto, tu canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre innovaciones médicas en el área de genoma y genética. Para eso hemos invitado un experto internacional que nos acompaña desde Chile, desde el Centro de Genoma y Genética de la Universidad del Desarrollo en Chile. Hola Andrés Klein, que nos va a hablar de todos estos temas muy interesantes sobre los últimos avances en la medicina en torno a la genética y genoma. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Gregorio, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Andrés, cuéntanos cómo un chileno se apasiona por la genética y estos temas del genoma, que son los de los últimos avances que tiene la humanidad en tema de medicina. Cuéntanos, por favor. A ver, mi historia es un poquitito atípica en el sentido de que yo partí estudiando bioquímica y de la bioquímica me fui hacia la biología celular y molecular. Y ahí nosotros estábamos estudiando una familia de enfermedades genéticas, ¿sí? Que son enfermedades raras, que que se producen por mutaciones en genes que codifican para proteínas lisosomales. Y el lisosoma es el centro de degradación y reciclaje celular. Y entonces lo que pasa en estas enfermedades es que se empieza a acumular material parcialmente degradado dentro de las células y esta cosa es tóxica. Y entonces se empieza a acumular este material y esto gatilla cascadas de señalización. Entonces, yo te cuento de que mi vía hacia la genética y la genómica es un poco distinta, porque partimos buscando nuevas potenciales estrategias terapéuticas para estas enfermedades, hasta que en realidad, por serendipia, hice un experimento en el cual teníamos ratones que tienen esta enfermedad, que es una enfermedad con nombre raro, ¿no? Que se llama Niemann-Pick tipo C o NPC, y teníamos ratones modelos de esta enfermedad en dos backgrounds genéticos distintos, así como hay personas que tenemos distintas ancestrías, hay ratones que tienen distintas ancestrías y distintos orígenes. Y entonces tenemos ratones blancos, negros, grises, etcétera. Y entonces teníamos a los ratones con esta enfermedad al igual que los pacientes, los ratones manifestaban síntomas neurológicos y sobrevidas muy distintas. En los ratones que tenían la enfermedad, los ratones blancos que tenían esta enfermedad, por ejemplo, vivían aproximadamente 11 semanas, y los ratones negros que tenían la misma mutación, la misma enfermedad, vivían aproximadamente 4. Y por esas cosas estaba en Estados Unidos y decidimos probar el efecto de una droga, como un efecto terapéutico de una droga. Y lo que pasó fue impresionante. En los ratones blancos que vivían aproximadamente 11 semanas, la droga fue tóxica y se murieron antes. Pero en los ratones negros con la enfermedad, la droga duplicó la sobrevida. Y entonces esto fue un momento wow, como digo yo, y me hizo cambiar mi enfoque. Dije, mira, estamos hablando de que tienen la misma mutación, tienen la misma, son tratados con la misma droga y drogas aprobadas por la FDA más encima y tienen efectos distintos. Entonces, hay algo en la genética, en el background de estos animales que está determinando que el tratamiento sirva o no sirva. Y ahí fue como te decía, un momento muy especial porque dije, yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Bueno, y ese campo en particular, el día de hoy lo conocemos como la farmacogenómica. Y eso es algo en lo que también estamos explorando en el laboratorio el día de hoy. Andrés, entonces, tú que hablas de la vida y de prolongar, entonces, ¿será que la genética y el estudio del genoma nos hacen una gran promesa de expandir la vida? ¿No sería muy ambicioso? O cuéntanos un poquito qué relación tiene esto con prolongar la vida de los seres humanos. Mira, esto tiene mucha relación porque eh, hay muchos estudios que están mostrando que nosotros los bioquímicos decimos que las proteínas conversan unas con otras. Y entonces, al ir estudiando, hay dos formas de hacer este tipo de estudios. Mira, esto es bien interesante. Eh, Uno puede utilizar modelos
organismos modelo, así como están ratones, hay moscas, hay levaduras, hay gusanos, hay peces que se usan para la investigación biomédica. Y uno puede, por ejemplo, analizar qué cosas van cambiando a lo largo del tiempo, de manera tal de tratar de modular estas cosas para extender la sobrevida, ¿sí? Y esa es una forma bastante clásica de hacer ciencia. Y la otra forma en la cual se utilizan más bien herramientas de la genética y la genómica son aquellos en los cuales uno compara la genética de los organismos que viven, por ejemplo, poco tiempo versus los que viven mucho tiempo. Y así, al ir comparando, podemos ir deduciendo dónde hay cambios para ir a manipular o modular estos genes en particular. Y el día de hoy en el mundo, en el área de la longevidad, hemos aprendido mucho. eh, Se conocen varias vías de señalización que están ahí participando. Por ejemplo, sabemos que el estimular la limpieza celular, que la célula es una máquina muy inteligente, entonces ha desarrollado sistemas para autolimpiarse, ¿ya? Que se llama principalmente, hay distintos, pero el más estudiado en el mundo del envejecimiento se llama autofagia, y entonces a través de este tipo de estudios que te estaba comentando, se ha logrado identificar que estimular estos procesos de reciclaje y limpieza celular promueven la sobrevida, en conjunto con mejorar se llama mitocondria, que es como la planta de energía eléctrica. Y si nosotros logramos mejorar el funcionamiento de estas plantas, logramos bien extender la sobrevida. Y entonces las estrategias para aumentar la longevidad del día de hoy van apuntando a estos dos caminos y se están utilizando estrategias combinadas, ¿ya? Y hay resultados bastante interesantes con la mezcla de este tipo de compuestos. Andrés, tú que nos hablas del tema del tiempo, los estudios más destacados en esta línea de investigación, en esta área que tú te dedicas en el Centro de Genoma y Genética de la Universidad del Desarrollo de Chile, ¿cuáles son los experimentos que se han hecho de mayor espacio temporal, estudiando sea ratas o cualquier tipo de especie? A ver, en nuestro centro, a ver, el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo tiene distintos centros que son como departamentos. Y entonces en los distintos departamentos estamos asociados más bien por las herramientas que utilizamos, pero también trabajamos mucho en colaboración porque entendemos de que para poder resolver un problema tenemos que tener una mirada complementaria global. Y entonces tenemos algunos grupos de investigadores trabajando, por ejemplo, en el área de la medicina regenerativa, en la cual están usando algunos derivados de células madre para tratar algunas enfermedades, incluyendo algunas enfermedades asociadas al envejecimiento. Tenemos estudios o grupos en el área de la epidemiología para conocer y entender qué es lo que está ocurriendo, y eso muy integrado con los sistemas de salud que existen en Chile. Tenemos otros grupos, por ejemplo, trabajando en el área de la salud de los migrantes, dado de que hay una gran migración a nivel mundial debido a distintas situaciones globales. Eh, Tenemos, por ejemplo, en el centro que trabajamos nosotros, que es el Centro de Genética y Genómica, donde utilizamos herramientas del área para estudiar distintos tipos de condiciones. En el caso particular de mi laboratorio, nosotros trabajamos en estas enfermedades que te estaba mencionando, que son una familia de aproximadamente 50 enfermedades. Ahora, estas son raras si uno las analiza como de manera aislada, son raras, pero nosotros estudiamos principalmente dos enfermedades. Una que es esta que mencionaba, que se llama Niemann-Pick C, eh, que se parece mucho a una especie de Alzheimer juvenil, y estamos estudiando también otra que se llama la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad que eh,
se encuentra muy relacionada con el Parkinson. Entonces, si bien estamos haciendo estos estudios en estas enfermedades bastante poco frecuentes, lo que estamos apuntando es que el conocimiento que nosotros estamos generando sirva para ambos tipos de enfermedades, tanto para estas raras, genéticas, generalmente afectan, bueno, son genéticas, entonces los pacientes nacen con ellas, pero también esperamos de que el conocimiento pueda ser también aplicable para estas enfermedades neurológicas comunes. Doctor Andrés, una pregunta. Usted hace referencia a enfermedades raras juveniles que están apareciendo en jóvenes. ¿A qué le llamamos joven en este caso de estas enfermedades que ustedes le llaman la atención desde el punto de vista científico y en la práctica médica? Claro, a ver, te explico. Nosotros tenemos dos copias de cada gen, uno que heredamos de papá y otro que heredamos de mamá. Y entonces estas enfermedades se producen cuando ambas copias del gen están mutadas. Eso significa que desde el momento de la concepción ya están estas alteraciones genéticas y metabólicas que van ocurriendo durante el mismo desarrollo. Entonces, desde antes de nacer, incluso los fetos ya tienen algunos síntomas en algunos casos. Muy bien, entonces podemos establecer que esta enfermedad como el Parkinson que usted mencionaba, el Alzheimer, tiene que ver algo con la genética de la persona que posee esta condición. Sí, a ver, tanto en el caso del Parkinson como en el Alzheimer, lo que pasa es que en el fondo hay muchas potenciales causas y nosotros le llamamos Parkinson, nosotros le llamamos Alzheimer, pero en el fondo las causas son miles probablemente, una combinación entre la genética y el ambiente que convergen en ciertos síntomas y, y a eso nosotros le llamamos Alzheimer o a eso nosotros le llamamos Parkinson. Y entonces ese es un problema por el cual ha sido tan complicado poder tratarlo, porque en el fondo nos hemos estado enfocando en algunos aspectos que son más bien tardíos en la patogénesis, que es cuando se ven los síntomas. Se calcula que estas enfermedades empiezan entre 20 y 30 años antes de ver algún síntoma. Por lo tanto, cuando ya tenemos los síntomas es demasiado tarde y si vamos a tratar estos síntomas, que son síntomas tardíos, hasta el momento no hemos sido realmente exitosos en mejorarla. ¿Por qué? Porque no vamos hacia las distintas causas. Entonces, el día de hoy, lo que se está haciendo en el mundo de la medicina personalizada o individualizada es justamente eso, ir a tratar de identificar cuál es la causa de la enfermedad y después de eso ir y ver cómo podemos atacar, o sea, subclasificar a pacientes y generar terapias personalizadas, al menos para subgrupos de estos pacientes. En ese es como el estado del arte el día de hoy. Entonces, por ejemplo, sabemos de más de 90 genes que contribuyen, por ejemplo, para el Parkinson. Eh, También conocemos que hay causas ambientales que generan neurodegeneración. Por ejemplo, el caso de los pesticidas son muy conocidos. Entonces, es una combinación entre la genética con el ambiente el que hace que se gatille cada una de estas enfermedades. Y lo complejo es que la enfermedad de cada persona es única. Doctor Andrés, ahora vamos a aprovechar para invitar a que los que le guste este contenido puedan suscribirse, darle a campanita y bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta. Pero quiero preguntarle si ¿cómo desde el centro que usted dirige como director en la Universidad del Desarrollo en Chile, cuál ha sido su principal contribución a mejorar el conocimiento en esta área de la genética y el genoma, sobre todo con estas enfermedades que usted ha mencionado, el Parkinson y el Alzheimer, por favor? Bueno, nosotros particularmente en nuestro grupo hemos, hemos estado utilizando la segunda estrategia que te mencioné, el buscar individuos que sean resistentes al desarrollo de la enfermedad a pesar de tener las mutaciones genéticas. Y entonces hemos logrado encontrar, y estos son algunos estudios que no hemos publicado aún, entonces
logramos, por ejemplo, encontrar una familia en la cual habían muchos individuos afectados con la enfermedad de Niemann-Pick y a partir de ello fuimos a estudiar sus genomas y logramos aislar una zona del genoma donde se encontraban estos genes que causan resistencia a la generación de la enfermedad o protección de la neurodegeneración. Entonces, esos genes son justamente los más interesantes y después los hemos ido a validar en modelos animales de la enfermedad. Y eso con resultados bastante exitosos. Ahora, cuando no tenemos acceso a las muestras de los pacientes, lo que hacemos es modelar estas enfermedades. En este caso, trabajamos con levaduras que son aisladas de distintas partes del mundo. Entonces, tienen variaciones en sus genomas. Y lo que hacemos es básicamente lo mismo. O bloqueamos la actividad de los genes que nosotros estamos estudiando y de esta manera siempre hemos encontrado algunos individuos que están más afectados que otros. Y después de eso vamos a hacer estos estudios genéticos en estas levaduras que son modelos de estas enfermedades, ya sea de la enfermedad de Niemann-Pick o de Parkinson, etcétera. Y lo que hemos encontrado ha sido bien fascinante porque en el caso de la enfermedad de Niemann-Pick logramos encontrar un gen en particular que cuando nosotros bloqueamos su acción, vemos protección. Y eso es lo que uno quiere cuando está pensando en una estrategia terapéutica. Siempre es más fácil inhibir la actividad de algún gen que activarlo. Y esto lo hemos probado, bueno, en las levaduras, lo hemos probado en moscas de la enfermedad y también en líneas celulares humanas. Y en todos estos casos hemos encontrado una protección significativa. ¿Ya? Eso nos tiene muy motivados y hoy día seguimos haciendo algunos desarrollos para ver cómo podemos llevar esto adelante hasta llegar a los pacientes. Lo mismo que en el mundo del Parkinson, hicimos dos estudios grandes genéticos para encontrar las bases genéticas de la resistencia al desarrollo de síntomas. Y, y- y de manera bien impresionante, estos dos estudios genéticos que son con estrategias bien distintas nos apuntaron al mismo gen y a la misma vía de señalización. Y cuando hemos ido a modular esta vía de señalización, hemos logrado prevenir los efectos tóxicos, en este caso, de los pesticidas que estamos usando para inducir la enfermedad. Eso nos tiene también muy motivados y hemos empezado algunas colaboraciones, por ejemplo, con algunos grupos en ingeniería, además de otras tantas colaboraciones internacionales que tenemos para el proyecto de Niemann-Pick. Pues muy bien, doctor. Felicidades por esos grandes logros que reseña en su breve exposición. Y en cuanto a desafíos, bueno, ya usted menciona la colaboración científica que se da, ¿no? A través de la comunicación escrita, a nivel de los journals y todo esto, los congresos, pero esa colaboración también trae desafíos. ¿Qué desafíos trae las investigaciones en estos temas de Parkinson, Niemann-Pick, Alzheimer y demás? ¿Cuáles son los mayores desafíos que encuentra la ciencia desde el Centro de Investigación en Genoma y Genética de la Universidad del Desarrollo en Chile? A ver, yo creo que aquí los desafíos son múltiples. Un poco lo que te comentaba inicialmente, el tema de que la enfermedad de cada persona es distinta. Entonces necesitamos realmente hacer estudios internacionales donde haya gente que tenga variación genética dentro de sus genomas con respecto a las otras poblaciones. Entonces, desde ese sentido, poder incluir poblaciones chilenas que han sido, o pacientes chilenos que han sido expuestos a otros ambientes con respecto a lo que ocurre en el extranjero, eh, es, es una fuente muy rica de conocimiento. Eh, y esto es algo que estamos tratando de empujar en colaboración con otros grupos para poder realmente entender el cuadro completo, para poder determinar si hay cosas que son específicas para nuestra población o si pueden ser generalizables para todas las poblaciones. Eso es uno de los desafíos. Otro de los desafíos es que, bueno, lamentablemente tampoco tenemos acceso a todos los juguetes que nos gustaría tener. Y entonces ahí lo que hacemos es colaborar, ¿no? Colaboramos mucho. Y son colaboraciones reales. En el fondo, estudiantes míos, por ejemplo, han estado en algunas de las mejores universidades del mundo, han estado en Oxford, han estado en Niza, han estado en Trieste, en Italia. En fin,
esa es la forma de poder realizar y llevar a buen puerto este tipo de investigaciones tan complejas. Doctor, entonces vemos que el centro que usted dirige tiene colaboración con los centros más, con otros centros bien reputados. Pero aquí quería preguntarle un poco, usted mencionaba anteriormente, la medicina personalizada. Se trata de personalizada por nivel económico, por nivel social, por geografía, por color, por religión. ¿A qué le llamamos esa medicina personalizada que usted hace referencia? Nos referimos a considerar la biología y el ambiente de cada individuo al momento de diseñar una terapia. Por eso es que es tan importante esta colaboración entre distintas formas de hacer ciencia. ¿Ok? Entonces, nosotros en el centro de genética lo estudiamos a nivel a nivel genético, pero intentamos siempre hacer como distintas capas. Entonces, colaboramos, por ejemplo, con la gente, nuestros colegas de epidemiología que tienen acceso a los datos de la salud pública y bajamos datos del Ministerio del Medio Ambiente y vemos si es que en las zonas más contaminadas hay alguna correlación con enfermedades. Y en el fondo, la consideración global, ¿no? Desde la genética al ambiente, la combinación de esto es lo que realmente hace que la medicina está apuntando hacia allá, hacia la personalización. Hoy día, solamente para algunas enfermedades, particularmente más como el cáncer, hay algunas terapias personalizadas, pero nosotros estamos trabajando para poder determinar y generar terapias personalizadas para estas otras enfermedades que hasta el momento no han sido tan estudiadas desde esa perspectiva. Doctor, entonces, desde el punto de vista genético del genoma, ¿qué se puede considerar como una innovación? ¿Cómo se innova en un campo tan especializado y tan de trascendencia para la humanidad? ¿Cómo se innova? La innovación es una forma de pensar de, en la cual está enfocada en la solución de problemas para la gente, ¿ya? Y nos basamos en esta definición de innovación es una definición que la dio la OSD. eh, y entonces nosotros, desde el momento en que estamos trabajando para solucionar un problema concreto, desde el cómo lo pensamos hasta que podemos devolver algo a la sociedad, todo eso es innovación. Ok, yo voy a citar una frase que vi en un portal sobre usted que dice, creatividad es un conocimiento importante, ¿no? Usted como director de este gran centro de la Universidad del Desarrollo en Chile y director de un programa de doctorado en innovación, en ciencia e innovación médica, cuéntenos de qué trata el programa, cómo se innova, cuáles son las personas que participan. Cuéntenos un poquito, por favor, sobre ese importante programa de doctorado, ¿no? Y bueno, nuestro programa de doctorado ya tiene 10 años, eh, tiene 16 graduados y lo que nos hace único como programa es que junta tres pilares. El primer pilar es el área de la biomedicina, en el fondo, la biología celular y la genética, por ejemplo. El segundo pilar es el área de los sistemas de salud y el tercer pilar es la innovación. Y, y eso es lo que nos hace único en Chile. Hay otros programas que tienen estos dos pilares, pero somos el único que tiene estos tres pilares. Y esto le ha parecido también atractivo a la Comisión Nacional de Acreditación, la cual nos ha certificado ya por nuestra calidad del programa y de la educación por un periodo de 5 años, que eso ya es un periodo bastante extenso comparado con otros nuevos programas de doctorado que existen en Chile. Y, y qué facilidad. Bueno, ya tiene 10 años. ¿Cuántas personas se han graduado del doctorado? Porque muchos comienzan, otros no logran avanzar mucho. ¿Cuántas publicaciones se necesitan para poder avanzar en este programa? Cuéntenos un poquito los detalles para que los amigos de Explora Experto que les interese abordar esta temática desde el nivel doctorado puedan profundizar un poco y quizás elegir esta opción.
Claro, encantado. El programa, durante el primer año hay clases, ¿ya? Tenemos cursos algunos ya los mencioné, que están relacionados con los pilares, pero también hay bioestadística, hacemos mucho énfasis en los aspectos bioéticos, etcétera. Y entonces, durante el primer año, los estudiantes cursan estas materias. Al finalizar el primer año, tienen un examen que se llama examen de calificación, en el cual es un examen oral de aplicación, en el cual l- l- les pedimos a los estudiantes que vayan a diseñar literalmente alguna innovación médica, desde el cómo empezarían con los estudios hasta el desarrollo de moléculas y devolverlo a la sociedad. Y después de eso tienen, durante el primer semestre del segundo año, los estudiantes tienen que desarrollar un proyecto de tesis, el cual una vez que se es aprobado, se pasa a ser candidato a doctor y terminan desarrollando su tesis. De todas maneras, al terminar el primer año de curso, después de pasar el examen de calificación, los estudiantes se les da el grado de magíster en ciencias e innovación en medicina. Y de vuelta, existen libertad absoluta de con qué académicos pueden realizar sus tesis. Lo único es que tienen que estar de manera obligatoria comentoriados por dos académicos o académicas de distintos centros o programas, porque nos hemos dado cuenta que el combinar campos es lo que nos lleva hacia la frontera, es lo que nos empuja a innovar. Y entonces, de esta manera, son los mismos estudiantes que a partir de sus diversos intereses nos juntan a los académicos para poder apoyarlos y que tengan un trampolín para poder desarrollar tesis altamente innovadoras. Queríamos preguntar entonces, en esa perspectiva, usted como investigador, como médico, como persona que está en la punta del conocimiento, estos temas de genética y genoma, ¿cómo usted ve el futuro a corto plazo sobre estos avances en América Latina y el Caribe? ¿Cómo usted ve hacia dónde vamos avanzando? Yo pienso que vamos a seguir los mismos pasos que está siguiendo, bueno, Estados Unidos y Europa. El día de hoy ya tenemos varias terapias genéticas aprobadas. ¿Sí? Son estas, tengo entendido que en la FDA ya son 19 de estas terapias ya están aprobadas y algunas de ellas están aprobadas incluso con edición génica, ¿no? La edición génica es una forma que se ha desarrollado en los últimos, digamos, 10 años aproximadamente, que le dio el premio Nobel a Doudna y Charpentier, en los cuales permite corregir el daño genético a nivel de gen, ya con una precisión impresionante. Entonces, yo creo que a nivel de Latinoamérica, bueno, vamos a seguir los pasos que están haciendo los países desarrollados. El tema es que este tipo de terapias el día de hoy son extremadamente caras, entonces vamos a necesitar, yo creo que un tiempo hasta que bajen los precios de este tipo de terapias en el extranjero para después yo creo que ahí es posible que tengamos algún tipo de ventajas comparativas debido a las regulaciones nacionales comparadas con las internacionales. eh, pero es cosa de tiempo. Vamos hacia allá. Ah, qué bueno que vamos avanzando, doctor. Entonces, hemos visto el tema, la importancia de los estudios que ustedes están haciendo, el tema de la longevidad, ¿no? Del ser humano, vemos de edición genética, ¿no? Muy interesante. Son temas que a futuro podemos seguir tratando aquí para la audiencia de Explore Experto. Hablamos un poquito de medicina personalizada, ¿cierto? Y bueno, queremos agradecer a usted por su tiempo desde este centro de investigación en genómica y genética de la Universidad del Desarrollo en Chile, al doctor Andrés Klein, Andrés David Klein, y agradeceríamos unas palabras finales a todos esos estudiantes, investigadores, profesores de América Latina y el Caribe que nos observan aquí en la plataforma Explore Experto. Bueno, yo les digo de que, bueno, la ciencia es algo apasionante, pónganle el corazón, perseverancia y mucho sentido común y con eso está. Si sienten esa pasión, de hecho, para ustedes nunca va a ser un trabajo. Investigar es un hobby.
y imagínense que van a ser pagados por realizar su hobby. Así que yo los invito a que continúen. Esta carrera es realmente linda. Eh, nosotros, o grandes descubrimientos o grandes aplicaciones de conocimiento han surgido simplemente por casualidades. Y entonces uno nunca sabe dónde está lo más importante hasta que realmente se hace la pregunta, hace el experimento y en el momento en el cual se confirma una hipótesis o hay un hallazgo inesperado, son realmente momentos fascinantes. Así que por favor los invito y también los invito a postular a nuestro programa de doctorado. Las postulaciones para el próximo periodo están abiertas. Podemos dejarles el link o me pueden escribir algún email y feliz le contestamos. Están abiertas hasta el 30 de septiembre. Así que muchas gracias, Gregorio. Un abrazo fuerte desde República Dominicana y muy agradecido por su tiempo y lo esperamos nuevamente para que sigamos profundizando en este conocimiento que es vida, ¿no? Que ayuda a prolongar la vida y a mejorarla, a mejorar su calidad. Muchísimas gracias, doctor, y saludo a todo el equipo de la Universidad del Desarrollo en Chile. Un abrazo, Muchas gracias. Un abrazo. un abrazo.